Ya está en vivo. Adelante, caminante. Bien, gracias. Buenas noches y buenas tardes a todos los queridos compañeros de la División de Estudios Jurídicos, a los que tengo el honor de impartirles la disciplina de obligaciones. El día de hoy, y con la inexperiencia, pero con la emergencia de las circunstancias, vamos a analizar el tema de la ineficacia de los actos jurídicos, que es el tema al que me empecé a referir en la última plática. Espero que lo recuerden cuando empezamos a hablar de nulidades. Dijimos que las nulidades... Nick, voy a colgar, lo están grabando. Entonces, a ver, para esto. Que las nulidades forman parte o son una especie de un género que se llama ineficacia de los actos jurídicos. La ineficacia de los actos jurídicos es un concepto sistemáticamente nuevo en la metodología de los códigos civiles mexicanos, porque no había sido tratada como unidad sino hasta en el año 1995, en que el legislador jalisciense decidió unificar una serie de temas cuya consecuencia es que los actos que afecta no produzcan sus efectos. Ese es pues el tema que vamos a ver y que es muy extenso y que, como si ustedes lo ven, dice en la proyección que les estoy haciendo de los actos jurídicos. Eso quiere decir que no afecta a los hechos jurídicos en sentido estricto. Si ustedes recuerdan el universo de los acontecimientos jurídicos en todos los códigos civiles de los Estados Unidos mexicanos, con excepción de los códigos de Quintana Roo y de Coahuila, se analizan metódicamente de una manera bilateral como hechos y como actos, pero que en esos dos códigos de excepción, que son Quintana Roo y el estado de Coahuila, en esas entidades federativas, sus ordenamientos manejan una teoría tripartita, que son hechos, actos y negocios jurídicos. Pero todo lo que se dice de actos en nuestro código les es aplicable a esos ordenamientos en el tema de los negocios jurídicos. Vamos a irnos refiriendo a esto y como a las 7:10 voy a suspender la exposición para que ustedes me puedan plantear en línea las dudas que les surjan. Es romper el orden al que siempre nos he acostumbrado, de que inmediatamente que surja la duda, pregunten, pero como no los tengo frente a mí, no me doy cuenta y a lo mejor se pierde el concepto de unidad. Espero que pronto me reponga aquí Víctor la proyección como ya lo hizo, porque estaba media perdida. Entonces el tema central, ya como introducción, era ineficacia de los actos jurídicos. ¿Qué es la ineficacia de los actos? Un efecto que puede producirse por causas anteriores, simultáneas o posteriores al otorgamiento del acto. Cuando ustedes estudian nulidades, van a ver que las nulidades son anteriores, las causas de las nulidades son anteriores o simultáneas al otorgamiento del acto. Pero la ineficacia, como un género más amplio, entonces puede resultar de acciones posteriores al otorgamiento de un acto, como puede ser la rescisión de un contrato, la revocación de un poder, la revocación de un testamento, la revocación de una oferta y cualquier
cualquier otra circunstancia. La muerte del heredero, en el caso del testamento. La muerte del apoderado, en el caso del poder, que ya vuelve ineficaz el poder, excepto algunos códigos como el de Coahuila, que regula el poder post-mortem y que dice que esto no se acaba hasta que se acaba, porque muerto el poderante y muerto el apoderado, puede uno u otro continuar con el poder a través de sus causavientes, de sus herederos. Es sus herederos o su albacea los que deben de cumplir con el poder, pero es un tema que no tiene por qué ser analizado en este momento en que nos estamos refiriendo exclusivamente a las ineficacias. ¿Lo regresas, por favor, Víctor, a donde empezamos? Aquí está ineficacia de los actos jurídicos. Ahora tú le cambias a la siguiente. Cuando se otorga un contrato, ¿qué es lo que buscan las partes? Que se produzcan todas las consecuencias. Luego, algunas veces ese contrato se va a frustrar, porque al momento de su otorgamiento hubo defectos, ya vicios de la voluntad, falta de formalidades, falta de voluntad misma, ilicitud en el objeto o cualquier otra causa que la ley estime grave y suficiente como para invalidar el acto. Y hay otras veces, habiendo sido perfecto un acto, como es un testamento, pues sin que tenga un solo defecto, va a dejar de producir sus efectos porque su autor, el testador, decidió revocarlo, dejarlo sin efectos para otorgar otro, designando nuevos herederos o los mismos pero en otras condiciones según él lo estime pertinente. ¿Me ponen la siguiente, por favor? La ineficacia, como les decía, es la no producción total o parcial de efectos de un acto jurídico por causas pues que pueden ser anteriores, simultáneas o posteriores a su otorgamiento. Si ustedes analizan ese concepto, van a entender que la ineficacia puede ser total o parcial. Esto es, el acto puede ser totalmente ineficaz o solamente no producir algunos de sus efectos. Y la regla general es que la ineficacia, como las nulidades, sea solamente parcial, porque en materia de actos jurídicos, les recuerdo, como lo hemos comentado ya en varias ocasiones o muchas, rige el principio de conservación. El acto, el contrato, el negocio jurídico es como un ser con vida. Si fuera un hijo de nosotros, pretenderíamos siempre que el hijo se pudiera desarrollar plenamente, que llegara a su vejez después de una vida plena. Lo mismo es con los actos jurídicos. Lo hemos dicho muchas veces. Antes que anularlos, antes que rescindirlos por interés público, debe de procurarse que subsistan para respetar la voluntad del autor o de las partes, para respetar la buena fe, la palabra empeñada, la seguridad jurídica en general, la seguridad jurídica contractual en particular, y también asegurar la certeza de los actos en cuanto a sus autores, su fecha de otorgamiento, contenido de los actos, etc. Siguiente, Víctor, por favor.
Pero no sé si me están viendo. No se quiere poner más acá para que Ahí. vean junto los... Igual que como para acá. No, pues A ver, Víctor, ¿qué pasó? Un momento, por favor, compañeros. Usted puede seguir viendo acá en la... Bueno, ¿verdad que no se cambia? Ya cambió. Como ya habíamos mencionado, pero para procurar llevar un orden, vamos a decir que la ineficacia dentro del universo de los actos es una figura que afecta solamente a los actos, no a los hechos, haciendo una corrección a lo que anteriormente mencioné. Esto quiere decir que los hechos jurídicos en sentido estricto, esos nunca podrán anularse. Nunca se puede anular un homicidio, no puede anularse el nacimiento de una persona, el desbordamiento de un río, la caída de un rayo, etcétera, porque todos esos son hechos jurídicos en sentido estricto. Lo único que se puede afectar de ineficacia son los actos, cuando hace falta algunos elementos ya de existencia, ya de validez o de eficacia, según el ordenamiento que estemos en análisis. Si ustedes recuerdan, siguiente, Víctor, este es el universo de los actos jurídicos, de los hechos, perdón, en el sistema jurídico federal mexicano, en el de Jalisco y en el de las demás otras entidades de la República que no sean, como dijimos, Quintana Roo y Coahuila. Es bilateral. Hablamos de actos y hablamos de hechos. Los actos, como ustedes lo saben, son expresiones de la voluntad, en donde se quiere tanto la conducta como sus consecuencias, que es muy distinto a los hechos jurídicos, en donde no se toma en cuenta en algunas ocasiones, cuando interviene el ser humano, la voluntad. Lo que importa es que se dio el suceso y se producen las consecuencias. En cambio, en los actos, pues es preciso, como hemos dicho, que exista una voluntad, que esa voluntad sea lícita y que esa voluntad vaya encaminada a un objeto, que es producir consecuencias de derecho, y que esas consecuencias de derecho son deseadas por el autor, como el autor del testamento, el autor de la oferta, o las partes en los contratos, en los convenios y los demás negocios jurídicos bi o plurilaterales. ¿Cambiamos? Algunas veces la misma ley trata el acto confundiéndolo con las consecuencias, y así se habla de ineficacia de obligaciones. La palabra o el término correcto es ineficacia de los actos, de los negocios, porque el negocio es el que produce efectos, no el acto produce, no el efecto produce negocios. Por lo tanto, el acto es la fuente y el producto es el efecto. Cuando un acto deja de producir uno solo de sus efectos por alguna circunstancia, se habla de ineficacia parcial. Y si no produjera ningún efecto, cuando algunas veces así la ley lo dice, cuando dice es nulo de pleno derecho, cuando nos dice se tiene por no puesto tal pacto, no tendrá ningún valor, no tendrá consecuencia a estos pactos, hablamos de una ineficacia y en particular de una nulidad que es absoluta y de pleno derecho, lo cual es muy raro, pero sí acontece. Y por ejemplo, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se refiere a este tema, nos dice que
las nulidades de pleno derecho son excepciones a la regla general. Eso quiere decir que todos los actos tienen la presunción de ser válidos, no de ser nulos. Y que cuando alguno es nulo, no será nulo de pleno derecho, sino que va a requerir una sentencia que lo dicte. Pero si la ley, como regla de excepción, lo establece, entonces sí habrá nulidades o ineficacias según el caso de pleno derecho. Si ustedes vieran, por ejemplo, ahorita, pero recuerdo muy bien el artículo 1949 del Código Civil Federal, cuando nos dice la rescisión de las obligaciones puede pedirse, puede exigirse por incumplimiento. No está rescindiendo la obligación, a lo que se está refiriendo es a los contratos. Voy a demandar la rescisión de un contrato por incumplimiento. No voy a demandar la rescisión de una obligación alimentaria, porque esa nació de otra fuente distinta, que son hechos jurídicos, no actos. Entonces, por esa razón la doctrina se confunde y a veces vemos que se habla de ineficacia de obligaciones, pero el término o el concepto correcto es ineficacia de actos. Los efectos no pueden ser ineficaces. ¿Se puede regresar a la lámina anterior? ¿Te están pidiendo o qué? Sí, por favor. La del mapa. Ese mapa viene en el libro de don Ernesto Gutiérrez y González y de muchos autores. No estoy inventando el hilo negro, ni puedo colgarme una medalla que no es mía. Creo que también viene en el de don Raúl Ortiz Urquidi. Son muchos los autores que lo proyectan, y yo de ninguna manera puedo hablar de autoría. Y mi mayor respeto para ellos. Bien, seguimos. La ineficacia, si solamente afecta a los actos, entonces por consecuencia debemos de entender que es parte de la teoría general del acto. Y como los actos comprenden a los contratos, pues alguno podrá decir, es de la teoría general del contrato. Sí, es correcto en lo conducente. Es parte de la teoría del negocio jurídico también en lo conducente. Y el acto no es más que otra parte de una teoría mucho mayor, que es la teoría general de las obligaciones. Como estamos viendo teoría de las obligaciones, lo primero que tenemos que ver es desde dónde nacen. Y ya hemos dicho, la principal fuente de las obligaciones son los actos. Y dentro de la teoría del acto está la figura de la... Aunque el código no lo haya plasmado allí, debería de formar parte del capítulo segundo, del libro primero, de la primera parte del libro cuarto. Pero ese es un problema de metodología. Adelante, por favor, Víctor. La teoría general de las obligaciones, conforme a un sistema o método natural que estudia los seres, como decir, qué son, cómo nacen, cómo se reproducen, qué características tienen, qué hacen y cómo se mueren, qué es el de nacer, crecer, reproducirse y morir. Esta teoría de las obligaciones, esos son los temas que se abordan en el código y más o menos así vienen desarrollados. Lo primero que se analiza en el capítulo primero del libro primero de la primera parte son las generalidades, y después en el capítulo segundo y subsiguientes se empiezan a analizar las fuentes de las obligaciones en particular, y en especial en el segundo la figura de los contratos. Y al final de ese capítulo dice, como se los he comentado varias veces, el último artículo, todo lo que te dije de los contratos, aplícaselos a los convenios y aplícaselos a todos los negocios, a todos los actos unilaterales en lo conducente. Después
se estudian los diferentes tipos de obligaciones en las modalidades. Luego, cómo se transmiten sus metamorfosis, que son cesión de derechos, cambio de deudor, subrogación, y después ahora se agregó sus cambios de posición contractual o cesión de posición contractual. Después vemos efectos, extinción y indebidamente se dejó para último la actividad de la ineficacia, pero no es más que una parte de la actividad del contrato o del acto. ¿Me sigues? Sí. ¿Cómo se integra la actividad del acto? Pues se empieza analizando sus elementos esenciales y de validez, que ya los hemos analizado. ¿Cómo se clasifican? Ya los hemos visto ahorita en el cuadro sinóptico, que recordamos que pueden ser unilaterales, bilaterales, etc. Luego vimos también ya lo relativo a sus cláusulas, cómo se interpretan e integran los contratos o los actos en general, cuando son omisos, en la parte que se puede subsanar, que no son otra cosa que con las cláusulas naturales, y que en las reglas de interpretación vamos a buscar cumplir con la voluntad del autor o de las partes, y de que, como decimos, como al hijo que queremos que sobreviva y que se desarrolle plenamente, pues el principio de conservación siempre por delante, por respeto a la buena fe del otorgante o de las partes. También se forma parte la representación, que ya hemos analizado, que puede ser legal, convencional, que puede ser oficiosa, y la que hoy está de moda mencionar, que es la representación orgánica, para todos aquellos que representan a personas jurídicas. Luego también se habla de las modalidades como parte del acto, aunque no vengan en nuestro código allí, la condición y el término, porque las otras modalidades sí se refieren exclusivamente a las obligaciones, como son la mancomunidad, la solidaridad, la alternatividad, la conjuntividad, la condición, el término, el modo, etc. Y por último, forman parte de la actividad del acto su ineficacia. Esto ya lo vimos y no tiene ahorita aquí que ver, pero no es necesaria la clasificación de los contratos. Ya hemos dicho varias veces en esta plática que está mal emplazada la actividad de la ineficacia, porque no es más que parte de la actividad del acto jurídico. Y creo que el código de Coahuila y el digital de Arroz sí lo tienen, aunque no como actividad de ineficacia, simplemente las nulidades, pero no lo puedo afirmar categóricamente en este momento. Ya como género, desde los códigos de 1870 se vislumbraba, porque si ustedes ven ahí en esta lámina que les estoy poniendo a la vista, en el Código Civil de 1870 de la capital de la República, en el libro tercero dedicado al estudio de los contratos, en el título quinto se denominaba o intitulaba de la rescisión y nulidad de las obligaciones. Esto es, hablaba de dos figuras cuya consecuencia es ineficacia de los contratos. Y vean ustedes cómo allí se habla de obligaciones, no se habla de rescisión y nulidad de los actos o de los contratos. ¿Por qué? Porque el mismo legislador lo trata como sinónimo, aunque no sea muy correcto. Luego, en el Código de 1884, que es el segundo de carácter federal, que ha tenido plenamente vigencia en todo el territorio civil mexicano, en lo que al ámbito federal corresponde, ustedes van a encontrar que entre los artículos 1656 al 1663, integrando el título quinto del libro tercero, se repetía la historia y que no cambió ningún artículo en nada. Se seguía hablando de la rescisión y nulidad de las obligaciones. ¿Se cambia, por favor? En el Código Nacional actual, en el Código Civil Federal, sin perjuicio de las críticas de que no puede haber
un código civil federal y todo lo que ustedes quieran tratar, que no es la materia de esta plática, ya no se habló de nulidad y rescisión como un solo tema, un título, sino que ahora se integró una figura nueva que fue creada, como ya lo hemos dicho, en el derecho civil francés, en particular después de expedido el Código Napoleón, que se llama inexistencia, y que el legislador de 28, como jurista culto, representado por don Francisco H. Riz, principalmente, unificó dos temas, nulidad e inexistencia, integrando por primera vez al Código Mexicano o la legislación mexicana la figura de la inexistencia, desplazando la rescisión. La rescisión la reubicó y la cambió al tema de la condición resolutoria como forma de rescindir o resolver los contratos. Quizá no sea tan correcto, pero ese fue su criterio, porque quiso realzar la integración de la figura de la inexistencia. Actualmente en el Código de Jalisco ya no se habla de inexistencia y nulidades, sino de ineficacia. Y aquí, siguiendo los códigos europeos, no se quiso manejar la figura de la inexistencia, únicamente se habla de nulidades. Y en la figura de la ineficacia se agruparon otras figuras que van a aparecer en la siguiente lámina. Cámbiala, por favor, Víctor. Y así ustedes van a encontrar que en el Código de Jalisco actual son 6 figuras, 6 especies las que se manejan. La de nulidad como la principal, la de honor de la ineficacia, pero no menor valor tiene la revocación, aunque algunas veces, aunque un acto se revoque, van a quedar sus consecuencias, pero también sucede con los matrimonios. Un matrimonio anulado, celebrado de buena fe, no por ello le va a quitar que los hijos nacidos dentro de ese matrimonio, derivados de pensamientos quizás religiosos y del siglo XVIII, XIX, más atrás, de distinguir hijos de matrimonio y no matrimonio, o hijos naturales, y otros conceptos que ni siquiera debemos de recordar. Dice que cuando esos matrimonios celebrados de buena fe se anulan, los hijos seguirán siendo hijos de matrimonio, aunque el matrimonio no tenga ningún valor. No tiene ningún valor para los cónyuges, pero sí lo tiene para los hijos. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el testamento, cuando el testador, a través de su declaración y otorgamiento de su última voluntad, reconoce un hijo y luego decide revocar el testamento, puede revocar todo lo que es patrimonial, pero nunca podrá dejar sin efecto el reconocimiento expreso que hizo de quien es su descendiente. Otra figura que todas las 6 que aquí aparecen, ninguna fue creada por el legislador de Jalisco. Simplemente se tuvo la visión atinada, por cierto, de unificar, sistematizar un tema que no se había tratado así, y que es la rescisión o resolución de los contratos, la inoponibilidad de los mismos, su inoficiosidad y en su caso su reducibilidad cuando se pactan prestaciones que están por encima de lo que la ley establece. Pero el término correcto no debe ser reducibilidad, sino revisibilidad, porque hay veces que lo que no quiero es que me reduzcan la obligación, sino que me mejoren mis derechos para llevar el contrato a la equidad. Y entonces el concepto adecuado, y así lo manejan muchos códigos y mucha doctrina extranjera, es la revisibilidad de los contratos, siempre bajo el principio de la conservación del acto del contrato,
antes que anularlo, hay que mantenerlo. Puede ser que un contrato sea muy lesivo para una de las partes. Puede ser que, por ejemplo, ahorita que nos está afectando el coronavirus, la pandemia, algunos contratos se van con el tiempo, pero en muy poco tiempo, excesivamente onerosos por consecuencias de la pandemia. Como ustedes están viendo, el dólar ya está, no sé, oye, cómo esté, pues ya rebasó la frontera de los $25. Y si hace 20 días estaba 17, pues ya se vuelve muy oneroso para alguien. A lo mejor cumplir con obligaciones contraídas en dólares hace que pierda su eficacia, y para casos tan extremos como esto, felizmente el legislador de Jalisco, en el Código Civil de 1936, tuvo el atrevimiento, por primera vez en todo el derecho civil mexicano, de dejar atrás al de la capital de la República e incorporar la figura de la imprevisión a la legislación, que ratificó el criterio del Código actual de 95, aunque un poco más confuso, pero lo más importante es que ese ejemplo del derecho o del legislador de Jalisco ahora ha sido ya felizmente recibido por la mayoría de las legislaciones en la República, incluyendo ya alguien que se negaba bastante a reconocerlo, como es la legislación de la Ciudad de México. El que sí, hasta donde recuerdo ahorita, no ha sido actualizado es el Código Civil Federal. Pero estas 6 figuras que ustedes tienen allí no son las únicas que nos hablan de ineficacia, pues hay otras figuras que no están previstas en la legislación o contempladas aquí en este título, pero que sí están reconocidas, como pueden ser, por ejemplo, la caducidad, pues no ejercitar los derechos dentro de los plazos y los términos y condiciones que la ley dispone. El que un tratado internacional que celebre el Estado mexicano y que haya firmado ya el titular del Poder Ejecutivo Federal no lo ratifique el Senado, pues determina que el acto, el tratado, sea ineficaz. En materia de expropiaciones, cuando el Estado toma el bien de un particular, paga su indemnización, pero por descuido no dedica el bien a la finalidad para que se expropió dentro del plazo que establece, que normalmente es de 5 años, el perjudicado puede pedir que se le revierta la propiedad, dejando sin efecto el decreto expropiatorio. El que un secretario de Estado no refrende un acuerdo del titular del Poder Ejecutivo y que afecte su cartera, puede determinar que ese acuerdo se aplique en todos los demás, a las demás carteras, menos a la que se refiere la del secretario omiso. Hay también la figura de la cancelación, que no es más que otra que la nulidad, pero que es muy amada por las autoridades judiciales. Las autoridades judiciales, cuando se refieren a los actos notariales defectuosos, pueden optar por declarar la nulidad, o bien pueden determinar que se declare la cancelación de los actos, de las escrituras públicas, y así le notifican al fedatario, en cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte, por el Tribunal Colegiado o por esta autoridad, el juez de distrito, que no fue objetada o que ya fue confirmada, se ordena a usted cesiva cancelar en su protocolo este instrumento público. No es más que la anulación. Otra figura es la prescripción. Otra puede ser, por ejemplo, como 7, la inaplicabilidad de las normas. Cuando alguien promueve una demanda de amparo
lo normal es que su aplicación no sea erga omnes, sino que solamente ampara y protege al quejoso y puede llegar, si el acto reclamado es una ley, pues le pueden ordenar al ciudadano gobernador del estado que esa ley no le sea aplicable a ese gobernado porque ha obtenido el amparo y protección de la justicia federal, que se aplica a los demás, pero a él no. Esa sería otra figura de ineficacia, sin perjuicio de que pues, existan más, porque es una figura, una doctrina que se puede ir ensanchando. ¿Sí estamos? ¿Hoy qué horas son ahorita? 7:25. Ah, pues, si gustan así dejamos, porque... no. Las preguntas. Hasta las 8. Vamos a continuar otros 10 minutos más. Y sí, ¿cuántas preguntas tenemos? Hay una, dice, profe. No. Ah. Eso después. Nomás hay una, entonces no voy a suspender por una. Seguimos. Y acuérdense que me van a plantear sus preguntas. Por lo tanto, yo a las 7:35 voy a suspender la exposición para darles tiempo a contestar en aproximadamente 15-20 minutos las preguntas que tengan. Si estamos, si ustedes ya se meten en particular al Código Civil de Jalisco, al título sexto, van a ver que es como el restaurante, el café que está allí en Puerto Vallarta, que dice non-name coffee, café sin nombre. Es lo mismo porque por una omisión el legislador no lo intituló y debería haberse intitulado ineficacia de los actos o de los contratos. La palabra correcta es acto porque afecta al género, se hace unilateral, bilateral o plurilateral, pero aquí se puede manejar como código. Lo que menciona es la autoridad del contrato, no dejaría de ser correcto la ineficacia de los contratos. Pero si ustedes se fijan y analizan, como lo vamos a ver después, todo el capítulo dedicado a las nulidades, todo el capítulo está pensando ya no en contratos, sino en actos en general, porque no hay contratos patrimoniales solemnes, y sin embargo no se menciona ya la solemnidad como causa de nulidad. Bien, y el capítulo primero lo intitula mal, porque le llama, la regresas por favor. El capítulo primero de ese título sexto lo intituló de la ineficacia y otras causas de nulidad y otras causas de ineficacia, y debería de llamarse simplemente de la nulidad, porque es todo lo que trata, no trata otras figuras de ineficacia, para que fuera más preciso, más acertado. Pero de todos modos, aún la interpretación de las leyes, siempre de los códigos, debe ser en sentido positivo, para que produzcan todos sus efectos, y nadie es perfecto, y generalmente a nadie le salen bien las cosas desde la primera vez. Entonces, esta fue la primera vez que se legisla del derecho mexicano, y es perfectible como todo lo que hacemos los seres humanos. Mi mayor respeto y reconocimiento al legislador jalisciense, a don Manuel Bailón, que es el principal promotor y orientador de este código y de estas figuras en lo conducente. Aunque también yo ya he dicho con él muchas veces, esto no me gusta y él también lo sabe. Entonces, nada es nuevo bajo el sol. Adelante. En el Código Civil Federal ya habíamos dicho que se maneja en el título sexto, en la primera parte del libro cuarto, capítulo, nada más habla de la inexistencia y de la nulidad de las obligaciones. No se habla de rescisión o de otras cosas más, de revocación. Nada más inexistencia, nulidad. Y ya, cuando hay inexistencia, cuando falta un elemento esencial. Cuando hay nulidad, pues hay que ver que hay dos tipos de nulidades, absolutas o relativas.
y que las nulidades absolutas tienen como fuente la ilicitud o regla general, y la relativa, pues en el derecho de Jalisco y de todo México, es falta de capacidad de ejercicio, ausencia de vicios, presencia, mejor al contrario, presencia de vicios de la voluntad como causa de anulabilidad. Vamos a encontrar la ilicitud en algunos casos y la falta de forma no solemne. Para que haya inexistencia de un acto se requiere la falta de un elemento esencial, como va a ser la voluntad o consentimiento, el objeto en su caso, o bien la forma solemne cuando la ley la establezca. Si la ley no establece solemnidad o forma alguna, nadie tiene por qué exigirla, aunque exista analogía o mayoría de razón. La falta de forma solamente puede invocarse cuando la ley lo prevé. No admite analogía ni mayoría de razón. La siguiente, don Víctor. En Jalisco no hay inexistencias, entonces nada más hay nulidades absolutas y relativas. Todo lo que aparezca como inexistencia en el Código Federal debemos entenderlo como absoluta en el Código de Jalisco. Y aún en el Código de Jalisciense, dentro de las imperfecciones que tiene, pues algunas veces se habla de la inexistencia de los contratos. Por ejemplo, en generalidades como el tercer artículo que se destina a ese tema, dice: desde el momento en que el contrato se otorga con todos los requisitos necesarios para su existencia. Pues si ya no hay existencia, no hay inexistencia, no podemos hablar de existencia. Entonces debe decir, con todos los requisitos necesarios para su validez, obliga no solamente al expresamente pactado, sino a todo lo demás que sea consecuencia natural y ordinaria de los mismos. Entonces, pues cuando se habla de inexistencia, debemos entender que es una nulidad absoluta, y el único pecado quizás del legislador jalisciense es que no le ha agregado algún párrafo y un artículo que nos diga que la falta de consentimiento en los actos bilaterales o de voluntad en los unilaterales, que la falta de solemnidad y en algunos casos la ilicitud podrá producir la inexistencia del acto de pleno derecho, y no podrá, sino que producirá la inexistencia o la nulidad absoluta. No inexistencia, corrijo, porque no tenemos teoría de la inexistencia. Entonces simplemente bastaría con decir nulidad de pleno derecho, y ya no se aplicaría nada, con el mayor respeto a un querido maestro, don Ernesto Gutiérrez y González, la crítica que en su oportunidad hizo de la falta de integración de esa figura en la legislación mexicana. Y lo normal es que las nulidades relativas pues, produzcan efectos, pero hay algunos casos raros, excepcionales, en donde siendo nulidad relativa puede ser de pleno derecho, como tienen ustedes allí en la lámina, en materia de arrendamiento de fincas para casa habitación de interés popular, los artículos 20, 41, 42 y 43, que dice el código que no producirán efectos para los arrendatarios, quiere decir que sí los producen para los arrendadores. Ya no es nulidad absoluta, es nulidad relativa, pero luego dice al final, esta nulidad es de pleno derecho. Entonces puede haber nulidades relativas de pleno derecho, y al que critique eso pues está muy equivocado, porque en materia de nulidades el legislador mexicano de 28, sin mencionarlo por su nombre, pero para el que lo haya leído y lo interpreta, dijo que seguía la teoría de Julián Bonecas en materia de nulidades, y casi la sigue en todo el acto jurídico. Y Julián Bonecas, para ahogar todas las críticas que se hacían a las nulidades en los casos raros, dijo: es muy sencillo, señores, si el legislador es libre para establecer nulidades,
con mayor razón debe ser todopoderoso para fijarle sus límites, como dicte el interés público, como le convenga a la sociedad, no reglas técnicas, reglas valiosas socialmente hablando. No sé si me voy a entender. ¿Terminamos, Víctor? Sí. En el Código Civil Federal, ¿qué produce la inexistencia? Cuando falta la voluntad. Si un acto no fue firmado, pues, no fue otorgado por el supuesto autor, no hay acto. Si le faltó el objeto, cuando un hijo le dice a su padre, un hermano a otro, que han sido muy unidos, ven, la casa donde vivo es tuya, ponle el precio, no lo han fijado, no hay contrato. Si se muere una de las partes, no hay contrato. Es preciso que esté en la compraventa perfectamente precisado el precio como parte del objeto. En la compraventa, la cosa objeto de la misma y el precio constituyen, como ya dije ahorita, su objeto. Les falta uno de esos dos elementos, no existe contrato. Un matrimonio que no se otorgue ante el oficial del registro civil del derecho mexicano carecería de todo valor por no cumplir con la solemnidad. Si alguna persona que se vaya a otorgar mi testamento público abierto y va con un corredor o va con un oficial del registro civil, pues mi amigo, usted será todo, pero no es notario público. Y ese acto es solemne y parte de la solemnidad es que se otorgue en la escritura pública con una serie de condiciones, circunstancias muy especiales que la ley establece y cuya no observancia puede determinar que el acto sea inexistente en el Código Civil Federal por falta de solemnidad y en Jalisco nulo absolutamente por falta de esa solemnidad. ¿Qué hora son ya? 7:36. Yo creo que ahí sería bueno, ¿no? Esas causas de inexistencia en Jalisco serían nulidad de absoluta. Si quieres, vamos a terminar. Para terminar este tema sin más de exposición. En el Código Civil, el siguiente lámina. La siguiente. En el mismo Código Civil Federal, ¿qué produce nulidad absoluta? La regla general es la ilicitud en la causa, motivo, fin, objeto, condición del acto y la incapacidad de goce. Pero si una persona teniendo incapacidad de goce otorga el acto para el cual está vetada su capacidad, está incurriendo en conducta ilícita y entonces ya quedaría absorbida la incapacidad de goce en la ilicitud. Ya estamos. Ya tengo aquí varias preguntas, según me dicen, voy a procurar contestarlas y luego, si el tiempo nos permite, procuraríamos avanzar. Más quiero terminar otra cosa más. Siguiente. Sí, en el Código Civil Federal, ¿qué produce la nulidad relativa? Ya lo hemos dicho, la incapacidad de ejercicio. Acuérdense que la de goce produce nulidad absoluta. Cualquier vicio de la voluntad, cualquiera que sea, es nulidad relativa, porque el acto puede valer por prescripción o puede renunciarse, confirmarse el acto renunciando a esa nulidad. La ilicitud, según disponga la ley, puede producir nulidad absoluta, nulidad relativa o ser ajena a la validez del acto y ser sancionada de otra manera, generalmente con multas, pero no con la invalidez del acto. Y la falta de forma no solemne produce nulidad relativa. Eso es plenamente aplicable a la legislación civil de nuestra entidad federativa. Así lo dejamos. Voy a procurar contestar las preguntas.
La primera pregunta dice, ¿cuál sería la diferencia más relevante entre las nulidades y la ineficacia? Es muy sencilla la respuesta. La ineficacia es el género, la nulidad es la especie. Todas las reglas de las nulidades son parte de la teoría de la ineficacia, pero no todas las reglas de la ineficacia implican nulidad, porque hay actos que siendo válidos se vuelven ineficaces, como fue por ejemplo la revocación de un testamento, la revocación de un poder, o cuando bilateralmente las partes hoy celebran un contrato y mañana deciden siempre no va, lo cual sería válido rescindir siempre y cuando no afecten el interés público ni derechos de terceros. Pero como ya dijimos, si en el testamento reconocía a un hijo, pues revocó el testamento, pero hay otra figura, este es un acto jurídico complejo, que es, además del testamento en su contenido patrimonial, un acto más solemne, más trascendente, que es el reconocimiento de la paternidad, que no puede quedar al criterio. Espero que esté contestada la pregunta. La reducibilidad la vamos a ver con posterioridad como segunda pregunta. Dice, abundar en reducibilidad. Es nada más como para adelantar un poco. En el contrato de mutuo con interés, si pacté un interés altísimo, puedo pedir que reduzcan el interés hasta el tipo legal según las circunstancias del caso. Si un contrato de arrendamiento para casa habitación lo celebré por 30 años y la ley me dice que el máximo permitido son 15, el acto no es nulo, porque vamos a salvarlo, a conservarlo. ¿Qué vamos a hacer? Reducirle su espacio de vida al máximo legal permitido. No sé si soy claro en ese concepto de la reducibilidad, aunque también, como les dije, lo más correcto es la revisibilidad del contrato, porque si yo vendí mi casa que vale 10, la vendí en 5, y si vamos a extremar, no es una casa, es un local comercial en el centro joyero con 1 metro de frente, pero singularmente privilegiado, y el local vale 10 y nomás me dieron 5, pues se da la figura de la lesión contractual y el perjudicado no va a pedir que le reduzcan la obligación, va a pedir que le paguen lo justo. Lo que implica es que lo que demanda es la revisibilidad, que se revise y, como dijeran los italianos, increciendo la operación, incrementando el precio para llevarlo a lo justo. Yo sí te lo vendo, pero págame lo que vale, lo que es correcto. Por eso lo más preciso, más exacto es hablar de revisibilidad y no de reducibilidad. Existe una sanción por la cancelación de una escritura. Puede existir o no cancelación, sanción para el fedatario según exista o no responsabilidad, porque el fedatario de buena fe recibe la declaración de los otorgantes del acto, y si ellos le mienten y es una nulidad que no se aprecia, pues ¿cómo lo pueden sancionar? Si dice que en la escritura dice que es soltero y él se lo ratifica bajo formal protesta de conducir verdad y hasta le lleva testigos, y resulta que sí es casado, pues a lo mejor va a ser parcialmente nulo y le van a ordenar la cancelación del acto, pero él no tiene culpa porque está obrando de buena fe. Entonces hay veces, y por desgracia sucede, que los que son de mala fe son los otorgantes o una de las partes. Me han tocado casos muy raros en la práctica profesional donde hasta el que adquiere es de mala fe y sin embargo está pagando, y el único que no sabe el vicio es el fedatario. Felizmente no lo otorgué el acto, pero a ese extremo puede llegarse. Entonces existirá sanción si hay causa de responsabilidad que a sabiendas
Por eso acuérdense, o sea, no lo vemos, que las, por ejemplo, las nulidades, que son la cancelación, son aparentes y no aparentes. Aparente es cuando se ve, si este muchacho que viene a vender, aunque, como dicen por ahí, ya lo han corrido sin aceite, y ya va a la segunda vuelta, entonces hasta que tenga 16 años, ya parece que tiene 18, que tiene 20. Pues nada más es ver la fecha en que nació, y vamos a ver que es menor de edad. Alguien que nació en el 2005, ¿cómo me va a otorgar un contrato ahorita en el 2020 si a todas luces es menor de edad? Eso depende de si existe o no mala fe de las partes. Ahora, sí puede haber sanción para las partes. Cuando uno sabe, cuando uno está hablando de mala fe, pues ¿cuál es la sanción? La responsabilidad patrimonial. Yo me enfoqué a la figura del fedatario, pero puede ser de las partes. Puede ser que alguien venga y tenga hijos fuera de matrimonio y no me diga que no tiene más descendientes. Que no me diga, cuando yo le pregunto, ¿tiene usted obligación de dar alimentos? No tengo acreedor alguno, alimentario alguno. Y me está ocultando que tiene 3, 4 personas allí. No van a cancelar, van a declarar la inoficiosidad del testamento, pero eso no me es atribuible como fedatario, porque yo no conozco en una ciudad como Guadalajara, enorme, un área metropolitana, a toda la población. Si viviera en una ranchería, pues claramente que lo sé muy bien. Un día me dijo un hijado de matrimonio, no me pongas casado, ponme soltero, no, pues yo soy tu padrino, ¿cómo voy a negar que te conozco y sé con quién estás casado? Pues ya depende circunstancialmente el abuso de la buena o de la mala fe con que se comporten los autores o las partes. Una cuarta pregunta dice, para anular el contrato que debido a la contingencia afecta a una de las partes por el aumento del valor, allí no es, la ley prevé no la nulidad, prevé la rescisión, porque el contrato ya es válido. Entonces, lo que procede es rescindir el contrato, no anularlo en la imprevisión. Si fuera un contrato leonino desde su otorgamiento, sería causa de nulidad. Pero cuando es una figura como la imprevisión, ya el contrato es válido. Lo que vamos a demandar es su rescisión. Pero en ambos casos, tanto en la lesión contractual como en la imprevisión, antes que matar, hay que salvar. Antes que abortar, hay que salvar, dijeron por ahí. Entonces, el contrato, antes que anularse, antes que rescindirse, hay que procurar revisarlo y llevarlo a la equidad en el caso de la lesión, o restablecer la equidad en el caso de la imprevisión, para evitar que el contrato se anule o se rescinda por ese cambio de valores. Si existen más preguntas, Ahí está. yo aquí tengo las 4 que entraron. Que me las dejaron ustedes. Ya son ya ahorita. Que si puede quedar guardado el video o se va a bajar. Que me lo pidan, ¿no? 747. Es que yo creo que también no sé. Otra pregunta. Si no hay otra pregunta, Ya, es que tú debes ser el anuncio diario. No le preguntes. O le hace, es la verdad. Es que tienen que estudiar. Y de eso no me oculto yo. Siempre se los he dicho. Los que quieren molidista, pues no. Ya, no se muevan. Ok. Ya está.